Música. Hola a todos, mi nombre es Mark y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes el 22 de septiembre de 2023. Los restos de Susan Morp fueron descubiertos 3 años después de su repentina desaparición el 10 de mayo de 2020. La Oficina de Investigaciones de Colorado se topó con sus restos durante una búsqueda en un área en el condado de Moffett Saga como parte de una investigación separada que dio nueva vida al famoso caso sin resolver de la desaparición de Susan Morp. Una vida personal tumultuosa y un recuerdo inconsistente de los eventos apuntaron primero al esposo como el probable sospechoso de lo que la policía creía que era un asesinato. Sin embargo, nuevas pruebas han puesto en duda la cruzada de 2 años. Más de 70 investigadores invirtieron 1000 horas de trabajo en el caso de Susan. Se emitieron 135 órdenes de registro y se entrevistó a docenas de más de 400 personas antes de que la policía se sintiera segura de acusar a Berry del asesinato en primer grado de su esposa, incluso después de que se retiraran los cargos debido a pruebas inadecuadas y mala gestión. No hay duda a los ojos de la mayoría de la gente de que Berry era culpable. Sin embargo, después de que los restos de Susan fueron encontrados a 50 millas fuera de su área de búsqueda, y la evidencia de ADN vinculó su muerte a un presunto asesino en serie, han surgido preguntas sobre lo que sucedió el día de su desaparición. ¿Berry Morpe es mucho más ingenioso de lo que las autoridades le dan crédito o algo o alguien de su vida personal causó su muerte? Susan Morpe nació el 11 de abril de 1971 de sus padres Jan y Adrian Alexandria y creció con 2 hermanos David y Andrew. Todos los que conocieron a Susan la describieron como una increíble intelectual y una amiga reflexiva. En 1998, mientras estaba en la escuela secundaria, Susan conoció a su futuro esposo Berry Morpe y se casó con él después de 6 años de noviazgo. Matt fue un jugador de béisbol notable y firmó con los Toronto Blue Jays mientras Susan cursaba una licenciatura en educación en la Universidad de Purdue. La carrera de Berry terminó antes de que apenas comenzara después de una lesión grave y cambió de rumbo comenzando una carrera en horticultura. Susan había estado enseñando durante 4 años cuando Berry comenzó su empresa de paisajismo que ganó fuerza a medida que pasaba más tiempo juntos. La pareja tuvo 2 hijos. Mallory y Massey tenían una vida perfecta en Indiana hasta que a Susan le diagnosticaron linfoma de Hodgkin. Venció al cáncer 2 veces y en 2018, los Morpe se mudaron a Mayville, Colorado, para comenzar de nuevo y estar más cerca de su hija. Mallory asistía a la Western State University. Se mudaron a una hermosa propiedad de 7 acres donde Berry podía cazar. Todavía trabajaba como contratista e incluso se había convertido en bombero voluntario. Mientras tanto, Susan se jubiló de la enseñanza, dedicándose más a la iglesia y a los deportes. El ciclismo de montaña era un nuevo pasatiempo que estaba explorando desde afuera. Los Morpe eran la familia perfecta, pero tenían su cuota de problemas, todos los cuales saldrían a la luz después de los eventos del 10 de mayo de 2020. El 10 de mayo de 2010 comenzó un poco diferente a la mayoría de las celebraciones del Día de la Madre en la residencia de Morus. Berry y las chicas estaban fuera de la casa dejando a Susan sola en su casa. Berry afirmó tener una cita de jardinería en la ciudad de Brownfield, a 3 horas de Mayville en auto. Las chicas, por otro lado, se fueron a un viaje de campamento. Berry y las chicas habían planeado regresar a casa por la noche para celebrar el Día de la Madre con Susan. Sin embargo, la celebración planeada nunca se llevó a cabo esa noche. Las chicas enviaron un mensaje a su madre para desearle un feliz Día de la Madre, pero no recibieron ningún mensaje de texto a cambio. Encontraron esto extraño ya que su madre estaba muy activa en las redes sociales esperando algunas fotos de la boda de la hija de su mejor amiga. Sabían que tenía que estar en su teléfono después de unas horas sin respuesta. Mallory y Massey se comunicaron con su vecino Martin Ritter y su esposa para ver cómo estaba Susan. La señora Ritter hizo el viaje a la casa de Morpe alrededor de las 4 a 4:30 de la tarde para descubrir una casa vacía. Llamó a Berry para explicarle la situación y él le dijo que buscara la bicicleta de montaña de Susan si no estaba allí. Le indicó que llamara a la policía y eso fue exactamente lo que hizo.
La policía se presentó en la residencia de Morb y Berry Morb, y sus dos hijas regresaron a casa desesperados por conocer la ubicación y el estado de Susan. La policía encontró su primera pista sólida unas horas después de la búsqueda. El descubrimiento dio un vuelco a la investigación. Dos agentes encontraron la bicicleta de montaña de Susan en un barranco empinado no muy lejos de la casa de Murphy. La ubicación sugería que Susan probablemente podría haber estado en un accidente, pero la bicicleta en sí y la vegetación circundante no indicaban signos de lucha. No había marcas de derrape que indicaran que usó los frenos de su bicicleta. No había daños en la bicicleta de montaña en sí a pesar de caer por el costado de un barranco. No había sangre y la vegetación en el área no había sido alterada. Los agentes dedujeron que obviamente alguien la había colocado allí. Cuando le presentaron a Berry esta información, tuvo una reacción extraña. La extraña teoría del puma de Berry sería la primera de muchas historias extravagantes. Conclusiones y relatos que proporcionaría a los investigadores mientras buscaban a su esposa. Varias personas encontraron la gestión de Berry de la desaparición de su esposa extraña, por decirlo menos. En una conversación grabada en secreto con el youtuber Tyson Draper, entró en más detalles sobre su historia del puma. Berry también estuvo ausente de los grupos de búsqueda organizados por el hermano de Susan, Andrew. No creyó la historia de Berry sobre el paseo en bicicleta y sugirió que podría haber sido secuestrada el 9 de mayo en lugar del Día de la Madre. Las sospechas finalmente se trasladaron a él cuando se encontró el casco de Susan a una milla de la casa de Morpe en la dirección exacta en la que la camioneta de Berry mostró que había tomado esa mañana. Los investigadores podrían haberlo descartado como una extraña coincidencia si no fuera en la dirección exactamente opuesta del sitio de construcción de Brownfield que debía visitar ese día. En la entrevista preliminar que les dio a los oficiales, afirmó haber sido despertado por su despertador alrededor de las 4:30 de la madrugada y haber salido directamente a Brownfield. Sin embargo, los datos telemáticos de su Ford F-350 mostraron que él condujo una milla al oeste antes de dirigirse al sitio de construcción, cuando Berry fue confrontado con los datos recopilados. Berry proporcionó una explicación conveniente. Afirmó haber estado explorando alces esa mañana temprano alrededor de las 4:30 de la madrugada y tenía curiosidad por ver en qué dirección se dirigían para poder rastrearlos más tarde. Aparentemente Berry tenía la costumbre de tranquilizar a los alces y quitarles las astas para venderlas. Cuando los oficiales señalaron que no podría haber visto al alce a las 4:30 de la madrugada si se suponía que recién se estaba despertando, modificó su historia para decir que no puso su alarma a las 4:30 y se levantó solo. Cuando lo interrogaron específicamente sobre el día de su desaparición, dijo que el día fue uno de los mejores que la pareja había tenido en mucho tiempo. Berry dijo que estaba trabajando con un compañero de trabajo en Celita esa mañana, regresó temprano, fue de excursión con Susan y luego asaron un poco de bistec y tuvieron intimidad. Dijo que se fueron a la cama juntos y sugirió que podría haber sido la última vez que se vieron, pero como hemos establecido, Berry no es el más confiable. Testigo: cuando la policía comenzó a investigar a Berry, descubrieron que había mentido sobre casi todo lo sucedido esa noche. Los investigadores supieron por primera vez que algo andaba mal cuando revisaron los datos telemáticos del teléfono y el vehículo de Berry el 9 de mayo de 2020. Si bien Berry y Susan Moore pasaron la tarde y la noche juntos, los eventos no coincidieron con la narrativa de Berry de 12:42 a 24:04. La primera desviación significativa de los relatos de Berry surgió. Los datos de su teléfono revelaron movimientos erráticos alrededor de la propiedad. Cuando fue confrontado por los investigadores, dijo que probablemente estaba cazando ardillas listadas con tranquilizantes a las 12:07 de la noche. Berry cambió su teléfono a modo avión y lo mantuvo hasta las 10:17 de la noche. Incluso la cena de estaca que afirmó haber compartido con su esposa fue puesta en duda. Los investigadores encontraron solo un plato sucio en lugar de dos y más tarde esa noche surgieron más peculiaridades en la propiedad de Moore. La policía notó detalles preocupantes adicionales durante su escrutinio de los datos de más tarde esa noche a las 9:30 de la noche.
1 hora después de que Berry afirmara haberse acostado con su esposa, su auto retrocedió 96 pies desde la entrada. Los investigadores especularon que esto podría haber sido cuando cargó su cuerpo en su camioneta. Si era culpable de 325 a 348, los registros indicaron que la puerta de su camioneta se abrió y cerró más de 80 veces, aunque circunstancialmente. La evidencia insinuaba información que Berry no estaba compartiendo con la policía, lo que provocó una mirada más cercana a los eventos del 10 de mayo. Las entrevistas con compañeros de trabajo revelaron que Berry no debía estar en Brownfield ese día. Su contrato no estaba programado para comenzar hasta una semana después, lo que significa que no había ningún proyecto para inspeccionar. Según Berry, solo visitó el Holiday Inn, el lugar de trabajo, una tienda local de granola y agua y se detuvo brevemente en McDonald's para limpiar su parabrisas. Sin embargo, las imágenes de vigilancia obtenidas por la Oficina de Investigaciones de Colorado contradijeron su relato. Berry fue observado desechando 5 bolsas de basura cerca de McDonald's y el Holiday Inn cuando se le enfrentó a las imágenes. Berry proporcionó una razón extraña para su método de eliminación, alegando que quería limpiar su auto sin incurrir en tarifas de eliminación adecuadas, naturalmente. La explicación de Berry se deshizo cuando los oficiales inspeccionaron su auto. Un compañero de trabajo también informó un fuerte olor a lejía y cloro en la habitación de hotel de Berry un día después de la desaparición de Susan. Además, los investigadores descubrieron que Berry se cambió de ropa varias veces durante el día. Por muy dañinas que parecieran las acciones de Berry, los investigadores no habían descubierto ningún motivo que cambiara cuando analizaron más a fondo sus vidas personales. La hija de Berry y Susan reveló que ambos no eran exactamente tan felices como Berry quisiera que la policía creyera. Los mensajes de texto que descubrieron cuando recuperaron el teléfono y las pertenencias personales de Susan de la casa lo demostraban. Decir que estaban teniendo problemas matrimoniales sería un eufemismo. Ella era profundamente infeliz en el matrimonio, y habló sobre cómo su esposo ni siquiera consideraría el divorcio en su aplicación Notas. Mantenía una lista de quejas que pintan un patrón de abuso físico. Susan incluso mencionó que tenía miedo de estar sola en una habitación con él. También estaba preocupada por su consumo de alcohol. Repetidos intentos de confiscar su teléfono e incluso especuló que él le era infiel cuando la policía irrumpió en la casa de Morpe el 5 de mayo. El 20 de marzo descubrieron un bolígrafo que Susan había comprado para atrapar a su marido en el act. Irónicamente grabó su romance, no el de él. Su amante era un hombre llamado Jeff, con quien Susan fue a la escuela secundaria. El romance supuestamente duró 1 y 2 años, comenzando alrededor de 2018. Si bien Jeff sonaba como un sospechoso obvio, la policía pudo absolverlo de cualquier participación. Los investigadores creían que Berry de alguna manera se enteró del romance y una nota que Susan escribió 2 días antes de su desaparición corroboró su teoría. Berry la había acusado de tener novio. El bolígrafo espía, aunque instrumental, no fue la única pieza vital de información que descubrieron en su búsqueda de la casa Morpe. Encontraron la tapa de un dardo tranquilizante en la secadora de la familia. Un casquillo de bala gastado en el dormitorio. Una gran grieta en el marco de la puerta y lo que creían que era el resto del diario de Susan en la chimenea. Todos estos hallazgos combinados con los datos telemáticos sugirieron que Berry podría haber planeado el asesinato de su esposa y la mató en algún momento de la tarde del 9 de mayo de 2012. Los datos del teléfono de Susan corroboró esa historia después de enviarle 53 mensajes de texto a su novio y enviarle una selfie alrededor de las 2:10 de la tarde. Ella nunca lo volvió a usar. El público no se enteró de que Berry era sospechoso de la desaparición de su esposa hasta 2 semanas después, cuando la policía realizó una excavación de 2 días en un sitio de construcción en Salida, que era uno de los sitios de trabajo de Berry. En respuesta a eso, Berry publicó un vídeo extraño.
Al público declarando su inocencia, Berry Morpe no fue arrestado hasta el 5 de mayo de 2021, casi un año desde que comenzó la investigación. La evidencia contra Berry era circunstancial en el mejor de los casos, pero con las historias cambiantes, las mentiras repetidas y el motivo claro, la fiscalía parecía confiada en su caso. Berry fue acusado del asesinato en primer grado de su esposa, manipulación de evidencia física, posesión de un arma peligrosa e intento de influir en un servidor público. Como si todo eso no fuera suficientemente malo, Berry también fue acusado más tarde de presentar una boleta electoral fraudulenta a nombre de Susan. Afirmó que no sabía que estaba mal y que Trump podía usar el voto adicional. Berry se declaró culpable del cargo y pagó una multa de $600. En agosto de 2021 se llevó a cabo una audiencia preliminar para decidir si el caso de Berry Morpe iría a juicio, y fue durante este tiempo que la mayor parte de la información sobre el caso se hizo pública. Durante 4 días, la fiscalía presentó lentamente la evidencia que había reunido y postuló lo que pensaban que podría haber sucedido. Berry mató a su esposa el 9 de mayo de 2020, desmanteló su cuerpo en una habitación de hotel, desechó las herramientas utilizadas y enterró su cuerpo en una tumba sin nombre. Sin embargo, la defensa de Berry se retractó, haciendo agujeros en la historia de la fiscalía. Señalaron el hecho de que los perros detectores de cadáveres no pudieron encontrar ningún signo de restos humanos en el auto de Berry y la habitación del hotel donde supuestamente llevó su cuerpo. También aludieron al hecho de que la cubierta de la bala de dardo podría haber sido plantada. Hubo inconsistencias visuales en las fotos tomadas de la secadora, una mostró que la tapa estaba en la secadora y otra mostró que no. La defensa también afirmó que habría sido imposible para Berry haber usado su pistola de dardos para ayudar en el presunto asesinato, ya que estaba rota en ese momento. Sin embargo, la prueba irrefutable del equipo de la defensa fue el ADN parcial que descubrieron en el Range Rover de Susan y en su casco de bicicleta, ninguno de los cuales coincidía con Berry. ¿Qué hizo que descubrimiento tan importante fue que el ADN encontrado en su auto coincidía con el encontrado en 3 investigaciones de agresión sexual sin resolver en Chicago y Arizona, lo que genera dudas razonables? ¿Por qué no se mencionó esto antes? El investigador del FBI que recopiló la evidencia se fue de licencia militar antes de poder seguir la pista. Para empeorar las cosas, la defensa nunca fue informada de la existencia de las coincidencias de ADN. Extranjeros se enteraron por primera vez durante esa audiencia, lo que significa que la fiscalía retuvo evidencia exculpatoria que podría haber ayudado a la defensa durante toda la audiencia. La defensa argumentó que con la existencia de otro sospechoso con antecedentes penales, la fiscalía no tenía pruebas suficientes para demostrar que Berry debería ser condenado por el asesinato de su esposa. Le pidieron al juez que dictaminara rápidamente sobre su decisión, pero curiosamente retrasó su decisión citando los cientos de horas de trabajo y recursos invertidos en el caso. No fue hasta el 7 de septiembre que el juez decidió que el caso avanzaría y fijó la fianza de Berry en $500,000. Berry salió de la cárcel del condado con su hija el 20 de septiembre de 2021, 9 días antes de que comenzara el juicio. Presentó una moción para desestimar todos los cargos contra Berry sin perjuicio. Lo que esto significa es que la fiscalía es libre de reiniciar el caso en cualquier momento en espera de nueva información sin un cuerpo de duda razonable sobre si Berry cometió el asesinato, y la mala conducta por parte de la fiscalía habría sido una victoria difícil. La fiscalía también incumplió varios plazos que les valieron la sanción que excluyó a 14 testigos clave del juicio. El mundo se sorprendió cuando se conoció la noticia de la desestimación y se pudo ver a Berry saliendo del juzgado con una gran sonrisa en su rostro y sus 2 hijas con él. El 22 de septiembre de 2023, un grupo de investigadores desenterró varias tumbas poco profundas ubicadas en Moffett, Colorado, luego de una investigación. Los restos de Susan fueron identificados con sus registros dentales y puerto de quimioterapia a más de 50 millas del área de búsqueda proyectada, que eran las montañas que rodeaban la propiedad de Berry. Con el descubrimiento de su cuerpo, la gente se pregunta si Berry todavía podría ser considerado técnicamente un sospechoso del asesinato, ya que la policía está segura de que la camioneta de Berry no estaba en Moffett el 9 y 10 de mayo.
Algunas personas han señalado que Berry podría haber recibido ayuda para deshacerse de su cuerpo y podría haber hecho el viaje a Moffett para enterrar el cuerpo y regresar. Tal vez si recibieran una citación para obtener los datos de su teléfono y automóvil por un periodo más largo, podrían vincularlo con el lugar donde se descubrieron los restos de Susan, pero por ahora Berry parece estar libre. Sin embargo, la policía y la oficina del fiscal de distrito aún no han tirado la toalla. El fiscal de distrito del 12 grados Distrito Judicial le dijo a CNN que el caso aún está bajo investigación y que no podría hacer comentarios hasta que se conozca más información, pero ofrecieron sus condolencias a la familia de Susan, Iris Etellan. El abogado de Berry ha sido muy vocal desde que se recuperó el cuerpo, insinuando que es más probable que Susan fuera una de las muchas víctimas de un asesino en serie desde que se descubrieron sus restos en un cementerio. Ella cree que Berry fue perseguido injustamente por las fuerzas del orden y espera que eventualmente puedan admitir que se equivocaron. Mientras tanto, Berry ha iniciado una demanda de $15 millones contra los fiscales, las estaciones del sheriff y muchos investigadores que afirman que fue acusado injustamente de desaparición y muerte de su esposa.